3. La brutalidad absoluta del Partido Comunista. A. Las atrocidades del comunismo soviético. Los gulags sirvieron de inspiración para los campos de la muerte de Hitler. El 5 de septiembre de 1918, Lenin ordenó establecer el primer campo de concentración soviético en las islas Solovetsky para el encarcelamiento, la tortura y la matanza de prisioneros políticos y disidentes que se opusieron a la Revolución de Octubre. El Partido Comunista Soviético luego establecería una constelación de campos de concentración en toda la Unión Soviética, los infames campos de trabajo del Gulag de la era stalinista. El sistema Gulag. El término Gulag es la abreviatura en ruso de la Administración Principal de Asentamientos y Campos de Trabajo Correctivos. Crecieron a una escala monstruosa durante el liderazgo de Stalin, a medida que el Partido Comunista Soviético intensificaba su terror político y realizaba purgas cada vez mayores. Cuando Stalin murió en 1953, había 170 administraciones del Gulag, con más de 30.000 campos individuales esparcidos por toda la Unión Soviética en lo que Alexander Solzhenitsyn describió como el archipiélago Gulag en su libro del mismo nombre. En su trabajo documental, Solzhenitsyn enumeró hasta 31 métodos diferentes con los que la policía secreta soviética agotaba la resistencia de sus prisioneros para forzarles a confesar que habían cometido un crimen. Los enviados al Gulag sufrían una escasez continua de alimentos y ropa, y se les obligaba a realizar trabajos pesados de 12 a 16 horas al día, soportando el frío glacial de los inviernos rusos. El número de muertos fue enorme. Muchas personas eran encarceladas junto con toda su familia, encarcelaban a los hombres y exiliaban a sus esposas. Ni siquiera los ancianos, algunos de más de 80 años, estaban a salvo. Los condenados eran desde élites de alto rango del partido, líderes del Estado y comandantes militares a ciudadanos comunes de todos los ámbitos de la vida, incluyendo creyentes, religiosos, ingenieros, técnicos, médicos, estudiantes, profesores, obreros de fábricas y campesinos. Es normal que la gente crea que los nazis inventaron los campos de concentración, pero en realidad, el sistema de Gulag soviético fue el precursor de formas similares de represión en todo el mundo, tanto para los regímenes comunistas como no comunistas. Según el exoficial de inteligencia militar soviético y popular historiador Viktor Suvorov, antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler envió a oficiales de la Gestapo a Rusia para que vivieran y estudiaran la experiencia de los soviéticos al construir los gulags. Según estimaciones conservadoras, entre 1930 y 1940, durante los años del terror de preguerra de Stalin, murieron en los gulags más de 500.000 prisioneros. El sistema Gulag se disolvería finalmente en 1960. En 2013, el sitio web de un medio de comunicación estatal ruso informó que condenaron y encarcelaron a más de 15 millones de personas en los campos de trabajo del Gulag, y más de 1,5 millones perdieron la vida. Matar de hambre. Los regímenes comunistas suelen matar a la gente con hambrunas. Entre 1932 y 1933, la región de Ucrania sufrió una hambruna masiva genocida conocida como el Holodomor, que causó el régimen soviético. Después de la guerra civil, la agricultura cooperativista forzada del comunismo soviético encontró una amplia resistencia entre los campesinos ucranianos. Para lidiar con esto, el régimen soviético clasificó a la mayoría de los agricultores cualificados como kulaks y los exilió a Siberia Occidental y a las repúblicas de Asia Central. La eliminación de los kulaks supuso una pérdida enorme para la agricultura ucraniana y en 1932 la producción se desplomó. En el invierno de 1932 a 1933, el gobierno soviético cortó el suministro de alimentos a Ucrania y colocó vallas de seguridad en las fronteras de la república. Al principio los ucranianos sobrevivieron con las verduras y patatas almacenadas en sus casas, pero poco después las autoridades del partido las confiscaban. Un gran número de campesinos murieron de hambre. En la desesperación, la gente comenzó a comer cadáveres desenterrados de gatos, perros y ganado, e incluso practicó el canibalismo. Las autoridades les impedían viajar a las ciudades a buscar comida. Muchas personas murieron de hambre caminando por las vías del tren. La hambruna del Holodomor dejó huérfanos a más de 1 millón de niños ucranianos. Muchos se quedaron sin hogar y tuvieron que mendigar comida en las ciudades. Para acabar con esta situación tan vergonzosa, Stalin firmó órdenes autorizando a la policía a disparar a niños de tan solo 12 años. Las estimaciones de muertes durante el Holodomor oscilan entre los 2,5 millones y los 4,8 millones.
Durante la hambruna, se podían ver los cuerpos de las víctimas por todas las calles de Kharkov, la anterior capital de Ucrania. El Gran Terror ataca a la élite soviética. El propósito del espectro comunista es destruir a toda la humanidad, incluyendo a sus propios seguidores. Ya ocurrió durante la era stalinista, cuando el Partido Comunista Soviético realizó purgas sangrientas en sus propias filas. A partir de 1928, Stalin apuntó a los niveles supremos del comunismo. En 1934, de los 1966 delegados que formaron el 17º Congreso del Partido Comunista Soviético, arrestaron a 1.108 con cargos de actividad contrarrevolucionaria. De los 139 miembros del Comité Central elegido en el 17º Congreso, fusilaron a 4 de cada 5. 20 de los 31 miembros elegidos por el Politburo soviético entre 1919 y 1935 resultaron asesinados en las purgas de Stalin. Lefron Taifiria, el jefe de la policía secreta de Stalin, dijo: «Muéstrame al hombre y encontraré el crimen». Excepto Stalin, todos los miembros del Politburo que quedaban en el momento de la muerte de Lenin en 1924, Lev Kamenev, Grigori Zinoviev, Alexei Rykov, Mikhail Tomsky y León Trotsky, habían sido ejecutados o asesinados llegado 1940. Ningún sector de la sociedad estaba a salvo del Gran Terror. La represión en el ámbito religioso, científico, educativo, académico y artístico precedió a las purgas que destriparon a la élite militar y política. Las principales víctimas del terror de Stalin fueron los ciudadanos soviéticos comunes. ¿Cuántos fueron arrestados, asesinados, encarcelados o exiliados por Stalin en el Gran Terror? Incluso hoy en día no hay registros ni respuestas completas. Poco antes de la disolución de la Unión Soviética en junio de 1991, el jefe de la KGB, Vladimir Grishkov, dijo que entre 1920 y 1953 reprimieron a unos 4,2 millones de personas, incluyendo a los 2 millones del Gran Terror. Alexander Yakovlev, un político reformista de la época soviética y de la de Yeltsin, afirmó en una entrevista del año 2000 que las víctimas de la represión stalinista no fueron menos de 20 millones. B. Las atrocidades del Partido Comunista Chino. Desde 1949, año en que se estableció el régimen del Partido Comunista Chino (PCC), hasta 1996, decenas de millones de chinos murieron en la campaña de represión de contrarrevolucionarios, las campañas de los 3 anti y los 5 anti, la campaña antiderechistas y la gran hambruna causada por el Gran Salto Adelante. A este periodo le siguieron luchas sangrientas dentro del régimen del PCC, cuando una nueva generación de chinos, criados para ser cachorros de lobo ateos y adoctrinados en la cultura del Partido Comunista, alcanzaron la mayoría de edad, el espectro comunista lanzó una campaña de asesinatos y destrucción aún más desenfrenada para poner fin a los 5.000 años de cultura tradicional china. La Gran Hambruna China. Entre 1959 y 1962, China sufrió la hambruna más mortífera del mundo. Para engañar al mundo, el Partido Comunista Chino (PCC) sigue afirmando que fueron 3 años de desastres naturales. De hecho, en 1958, el PCC había comenzado el movimiento de la Comuna Popular y la campaña del Gran Salto Adelante. Estas mentiras salvajes, que agotaron las reservas de cereales y diezmaron la producción agrícola china, se vieron reforzadas por los informes falsos de funcionarios de todos los niveles del gobierno, desde los entornos rurales a las ciudades. El PCC usó estos informes como justificación para recaudar el grano de los campesinos que se vieron obligados a entregar al régimen su comida, sus semillas y el alimento de sus animales. Los órganos administrativos del PCC a todos los niveles enviaron equipos al campo. Mediante interrogatorios y torturas les quitaron hasta el último bocado de su comida a los campesinos. Siguiendo el ejemplo de los comunistas soviéticos, el PCC impidió que los campesinos entraran a las ciudades a buscar comida, causando muertes masivas de familias e incluso de pueblos enteros. El canibalismo se normalizó y los cadáveres de las víctimas del hambre llenaron el campo. Cuando atrapaban a los campesinos robando para sobrevivir, los asesinaban. El gobierno intercambió el grano incautado por grandes cantidades de armas soviéticas o por oro, que el PCC usaba para pagar deudas mientras ignoraba la pérdida de vidas chinas.
En solo 3 años, la gran hambruna china había aniquilado a decenas de millones de personas. La matanza frenética y el genocidio cultural de la Revolución Cultural. El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista Chino (PCC) publicó la notificación del Comité Central del Partido Comunista Chino que marcó el comienzo de la Revolución Cultural. En agosto, con los hijos de los cuadros de alto rango del PCC a la cabeza, los estudiantes de escuelas secundarias de Beijing formaron una banda de guardias rojos. El grupo arrasó Beijing en un frenesí de saqueos, ataques y asesinatos. Para finales de mes, que se llamó el Agosto Rojo, miles de personas habían muerto asesinadas en Beijing. En el distrito de Daqing, en Beijing, 48 brigadas de producción de 13 comunas populares asesinaron a 325 personas en 6 días, del 27 de agosto al 1 de septiembre. La edad de los muertos variaba desde los 38 días a los 80 años. Eliminaron completamente a 22 familias. Los guardias rojos golpeaban a sus víctimas con palos y también las apuñalaban o estrangulaban. Mataban a bebés y niños pequeños, pisándoles una pierna y tirando de la otra hasta partir al niño en dos. Al dirigir a la gente a golpear y matar, el espectro del comunismo les borró su compasión humana y les lavó el cerebro con el lema de tratar al enemigo con la crueldad insensible del duro invierno. Con cada crimen contra la humanidad, el PCC acababa con la cultura tradicional y la virtud moral de los chinos. Envenenada por la cultura del partido, mucha gente se convirtió en herramientas asesinas. La gente, en su mayoría, cuando se entera de los actos sangrientos del Estado comunista totalitario, no puede entender cómo alguien puede rebajarse a una barbarie tan inhumana. La verdad oculta es que habían sido poseídos por demonios podridos y espíritus degenerados, controlados por el espectro comunista. Estimar los estragos de la revolución cultural es una tarea abrumadora. La mayoría de los estudios sugieren un mínimo de 2 millones de muertes. R.J. Rummel, un profesor americano que ha investigado los asesinatos en masa, escribió en su libro El siglo sangriento de China que la revolución cultural se cobró la vida de 7,73 millones de personas. Dong Baoxun, profesor asociado de la Universidad de Shandong de China, y Ding Longjia, subdirector de la Oficina de Investigación de la Historia del Partido, también de Shandong, escribieron un libro en 1997 titulado Exonerar al inocente, restituir a los acusados y condenados erróneamente. En su obra citan a He Jianjin, el vicepresidente del Comité Central del PCC, que hizo estas declaraciones en la ceremonia de clausura de la Conferencia Central de Trabajo el 13 de diciembre de 1978. 2 años y 7 meses de investigación exhaustiva del Comité Central han determinado que 20 millones de personas murieron en la Revolución Cultural, más de 100 millones sufrieron persecución política y se gastaron 800.000 millones de yuanes. Según las obras selectas de Deng Xiaoping, del 21 al 23 de diciembre de 1980, el antiguo líder supremo del PCC, Deng Xiaoping, concedió 2 entrevistas a la periodista italiana Oriana Fallaci en el Gran Salón del Pueblo. Fallaci preguntó: ¿cuánta gente murió en la Revolución Cultural? Deng respondió: ¿cuánta gente murió realmente en la Revolución Cultural? La cifra es astronómica y nunca va a poder estimarse. Deng entonces describió un caso como ejemplo. Kang Chen, el jefe de la policía secreta del PCC, acusó al secretario del partido de la provincia de Yunnan, Zhao Jianmin, de traición y de ser un agente del Kuomintang. No solo encarcelaron a Zhao, sino que su ruina también afectó a 1.380.000 personas de toda la provincia, de las cuales persiguieron hasta la muerte a 17.000 y golpearon a 60.000 hasta dejarlas inválidas. Una maldad sin precedentes, la persecución contra Falun Gong. Décadas de violencia homicida y adoctrinamiento ateo del Partido Comunista Chino han dañado profundamente la base moral de la sociedad, haciéndola descender muy por debajo de los estándares que los dioses requieren a la humanidad. Incluso muchos de los que aún creen en los dioses no conocen la fe genuina, ya que están atrapados en organizaciones religiosas falsas controladas por el PCC. Si la situación continúa empeorando, la humanidad se enfrentará a una extinción, como profetizaron los textos sagrados de todas las civilizaciones antiguas. Durante la primavera de 1992, para restaurar la moral humana y ofrecer un camino a la salvación, el señor Li Hongzhi enseñó Falun Gong, también llamado Falun Dafa, una práctica espiritual basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Fácil de aprender.
Falun Gong se extendió por toda China en pocos años. Como los practicantes junto con sus familiares y conocidos experimentaban milagros y obtenían mejoras en la salud y en el temperamento, decenas de millones de personas comenzaron a adoptar la práctica tanto en China como en todo el mundo. Con tanta gente practicando Falun Gong y exigiéndose con estándares éticos elevados, la sociedad comenzó a redescubrir su esencia moral. Sin embargo, el espectro del comunismo se empeña en evitar que el creador salve al hombre. Por esta razón, destruyó las culturas tradicionales y corrompió los valores morales humanos. Por su naturaleza, ve a Falun Gong como su mayor adversario. En julio de 1999, el entonces cabecilla del PCC, Jiang Zemin, ordenó por iniciativa propia una persecución sistemática contra Falun Gong y sus practicantes. Durante una campaña brutal que cubrió todos los rincones de China, el PCC aplicó todos los métodos habidos y por haber para cumplir las 3 órdenes de Jiang: extinguirlos físicamente, quebrarlos financieramente y arruinar sus reputaciones. Los portavoces del partido sometieron al pueblo chino a una constante propaganda llena de odio y calumnias contra Falun Gong, criticando sus principios de verdad, benevolencia y tolerancia con la falsedad, la maldad y el enfrentamiento. El espectro malvado rebajó a la sociedad a nuevos niveles de degeneración moral. Sometido a una nueva atmósfera de odio y represión, el pueblo chino ignoró la persecución que estaba ocurriendo, traicionando al cielo. Algunos sacrificaron sus principios e incluso participaron en la persecución contra Falun Gong, ignorando el hecho de que se condenaban a sí mismos durante el proceso. El espectro comunista no limitó la persecución a China. Silenció a las naciones del mundo libre mientras el régimen chino se dedicaba al frenético encarcelamiento, asesinato y tortura de los practicantes de Falun Gong. Sobornado, en esencia con incentivos económicos, el mundo libre aceptó las mentiras del partido y dio a los perpetradores rienda suelta para cometer los peores crímenes. En la persecución a Falun Gong, el PCC cometió una maldad nunca vista: la sustracción forzada de órganos en vida. El mayor grupo de personas encarceladas por su fe en China, los practicantes de Falun Gong, son asesinados a pedido, viviseccionados en los quirófanos de hospitales estatales y militares. Sus órganos se venden por decenas o cientos de miles de dólares. El 7 de julio de 2006, los abogados canadienses David Matas y David Kilgour, exsecretario de Estado canadiense para Asia-Pacífico, publicaron un informe titulado Cosecha sangrienta: el asesinato de practicantes de Falun Gong por sus órganos. Examinaron 18 tipos de evidencias y expusieron la monstruosidad del PCC. Lo calificaron como una repugnante forma de maldad desconocida en este planeta. Matas y Kilgour trabajaron con investigadores internacionales para actualizar 2 informes, Cosecha sangrienta y El matadero, en junio de 2016. Con más de 680 páginas y más de 2.400 referencias demostraron, más allá de toda duda, la realidad y la escala de la sustracción forzada de órganos en vida que perpetra el régimen comunista chino. El 13 de junio de 2016, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba por unanimidad la Resolución 343 exigiendo que el PCC ponga fin inmediatamente a la sustracción forzada de órganos de practicantes de Falun Gong, así como la de otros prisioneros de conciencia. El lucrativo negocio del trasplante de órganos incentivó la persecución a Falun Gong y comenzó a atraer clientes de China y de todo el mundo que se convertían en partícipes del asesinato masivo del PCC. 4. Exportando el terror rojo. La introducción del Libro Negro del Comunismo brinda una estimación aproximada de las muertes provocadas por los regímenes comunistas en todo el mundo. Verifica la cifra de 94 millones divididas en 20 millones en la Unión Soviética, 65 millones en China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en Europa Oriental, 150.000 en América Latina, principalmente en Cuba, 1,7 millones en Etiopía, 1,5 millones en Afganistán y unos 10.000 debido al movimiento comunista internacional y a los partidos comunistas que no ostentan el poder. Además de Rusia y China, regímenes comunistas más pequeños han demostrado estar igual de dispuestos a cometer el mal más absoluto. El genocidio de Camboya constituye el asesinato masivo más extremo cometido por un régimen comunista. Según varias estimaciones, el número de camboyanos asesinados por el régimen de los Khmeres rojos de Pol Pot oscila entre los 1,4 millones y los 2,2 millones, es decir, un tercio de la población de Camboya en ese momento.
Entre 1948 y 1987, los comunistas norcoreanos mataron a más de 1 millón de su propia gente con los trabajos forzados, las ejecuciones y los campos de concentración. En los años 90, la hambruna mató entre 240.000 y 420.000 personas. En total, se cree que entre 600.000 y 800.000 norcoreanos han fallecido de muertes no naturales entre 1993 y 2008. Después de que Kim Jong-un llegara al poder, se cometían los asesinatos más abiertamente. Entre las víctimas había funcionarios de alto rango e incluso sus propios familiares. Kim también amenazó al mundo con una guerra nuclear. En solo un siglo, desde que surgiera el primer régimen comunista en Rusia, el malvado espectro del comunismo ha asesinado más personas en los países que ha sometido bajo su régimen que el total de las asesinadas en las 2 guerras mundiales. La historia del comunismo es una historia de asesinatos, y cada página está escrita con la sangre de sus víctimas.